privado del juez. Eso no es lex fori. Cuando yo digo lex fori, estoy hablando del derecho interno, de las El juez normas aplica su propio derecho. Del Código Civil del país al que pertenece el juez. ¿Sí? El derecho interno. Vuelvo a reiterar esa distinción de la que ya hablamos. En el ordenamiento jurídico de un Estado podemos distinguir las normas internacionales de fuente internacional, que son aquellas normas aprobadas por el Poder Legislativo del Estado, pero que fueron elaboradas bajo la forma de acuerdos de voluntades entre Estados, ¿sí? Eso forma parte del ordenamiento jurídico de un Estado, pero el origen de esas normas, el nacimiento de esas normas, está dado por el acuerdo de voluntades entre Estados. Esa es una parte del ordenamiento jurídico. Otra parte del ordenamiento jurídico es la del derecho internacional privado de fuente nacional, o sea, aquel conjunto de normas que elabora el propio Estado unilateralmente, sin acuerdos de voluntades, pero normas pensadas para resolver las relaciones privadas internacionales, como la Ley 19.920, por ejemplo, o como el título 10 del Código General del Proceso. ¿Sí? Son normas que elabora el Estado solo, pero son normas que regulan relaciones privadas internacionales. Esa es otra parte del ordenamiento jurídico. Y la Lex Fori, por lo tanto, es material, es sustancial, soluciona el caso planteado. Exactamente. Y la Lex Fori, que está constituida por todas aquellas normas de derecho interno elaboradas por el Estado para, para las necesidades que le plantean sus relaciones nacionales. ¿Está claro esto? Entonces, cuando hablamos del Lex Fori, solo hablamos de ese pedacito de todo el ordenamiento jurídico de un Estado, de ese pedacito constituido por las normas, que es un pedacito muy grande, ¿no? Pero ese pedacito del ordenamiento jurídico constituido por las normas que el Estado elaboró, se dio para regular las relaciones que son nacionales, internas. Entonces, estas normas van a ser normas materiales, ¿sí? Las normas que conocíamos hasta llegar a esta materia. Eso es la Lex Fori. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido esto? Porque esto es muy importante tenerlo presente. Es algo que es lógico que al principio cueste distinguir estas partes, ¿no? Del ordenamiento jurídico del Estado. Y a veces se confunde la Lex Fori con el DIP de fuente nacional. Pero mientras el derecho internacional privado de fuente nacional fue elaborado, pensado por el legislador para las relaciones privadas internacionales, la Lex Fori es todo el derecho que fue elaborado por el legislador pensando en las relaciones nacionales. Entonces, por eso estamos hablando de territorialismo cuando hablamos de la Lex Fori que proponía Azón, porque Azón lo que decía era lo que hablamos cuando hablamos de la concepción territorialista. A las relaciones privadas internacionales yo le aplico mi derecho. ¿Qué parte del derecho, según la concepción de Azón? Mi derecho interno. O sea, territorializo, nacionalizo esas relaciones que tienen vínculos fuera de fronteras. Lo que proponía Son era que el juez, ante un caso de estas características, un caso que vinculaba a dos comerciantes de dos ciudades diferentes, le aplicaba su propia ley, sin pensar
en la otra ley o en las otras leyes posibles, en las otras ciudades que podían estar involucradas en ese vínculo. Directamente iba y le aplicaba su propio derecho interno, ¿sí? Por eso hablamos de territorialismo, porque yo trato a esa relación, a ese vínculo entre sujetos pertenecientes a distintas ciudades, igual que trato a un vínculo entre sujetos de la misma ciudad. ¿Está claro esto? ¿Alguien no entiende esto que estoy diciendo? Si alguien no entiende, lo dice, por favor, no se queden con esa duda. Porque estos son conceptos que, aunque parezcan un poco, no sé, básicos, justamente por ser básicos son importantes. Profe, ¿Sí? perdón, justo se me fue el internet. No, que yo quería como cerrar la idea que había dicho, que obviamente me faltó decir, cuando yo dije que Aldrico decía, o sea, se podía ver que se podía ver la posibilidad de aplicar otro derecho, cuando él dice que tengo que aplicar el derecho más fuerte y más útil. O sea, reconoce que puede ser que en un caso mi derecho no sea el más fuerte y más Claro, útil. Entonces, por claro. ahí podría verse la posibilidad, ok, bueno, ¿cuál es el derecho entonces más fuerte y más útil? Pero es una puerta que se entreabre a lo que, a la aplicación del derecho extranjero, ¿no? Claro, ya es un paso más por el cual no necesariamente el derecho aplicable es el derecho del juez. No necesariamente el caso se va a resolver por mi derecho propio, sino que estoy admitiendo que podría haber otro derecho que sea más fuerte y útil para resolver ese caso. Ya no sería preceptivo, No ya sería no sería preceptiva la aplicación de la Lex Fori. preocupación la ley Fori. A diferencia de Azón, que sí, obviamente la Claro, tenía como preceptivamente, ahí claro. va. Exactamente. O sea, ya en Aldrico hay un paso más porque ya no está diciendo que el caso se resuelve por la lex fori, por la ley propia del juez, sino que admite, ¿no? Entiende que lo que hay que aplicarle al caso es la ley que tenga más vínculos con ese caso. Y esa solución me puede llevar a un derecho que no sea el mío. Porque puede Podríamos, ocurrir que ese derecho más fuerte y útil no sea el mío. O sea, no sea el del juez, quiero decir, ¿no? podría decirse que Balduino estaría en esa línea también cuando habla de los elementos ordenatorios, que habla de la parte procesal, ahí sería de aplicación de la ley Fori, por ejemplo, en Bueno, esa línea. ahora vamos a ir a Balduini porque con Balduini se complejiza más la situación. ¿Ah? Con Balduini la cosa se hace un poquito más compleja todavía. ¿Está? Pero sí, evidentemente, Balduini también da un paso porque Balduini también admite la posibilidad de no aplicar la ley del juez. La ley ¿Ah? del De acto, hecho, muchas veces. no la aplica. Ahora Sí. vamos a ver en qué casos. Sí, ahora vamos a ir a ver eso. ¿Está? Pero sí, o sea, ya después de Azón hay como un avance, ¿no? Con Acurcio, con todos estos autores que vienen después de Azón, ya hay como avances, porque el hecho de admitir la extraterritorialidad de los estatutos personales, ya implica que no necesariamente el juez va a aplicar su propio derecho. O sea, si yo admito que hay leyes, hay estatutos que son de aplicación extraterritorial, quiere decir que los va a poder aplicar un juez que no es el juez de la ciudad donde esos estatutos se elaboraron. ¿Sí? Stephanie había también levantado la mano, perdón, que hace rato que levantó la mano. No, tranqui. No, solamente completar la idea de Daniela y de Belén de que todo esto de Aldrico y la negación de la aplicación preceptiva de la Lex Fori fue algo que también perduró en el tiempo y que se vio reflejado también en el sistema angloamericano, por ejemplo,
con los enfoques teleológicos que tomaron ellos y todo el tema de la lo de lograr la solución más adecuada y justa en el caso concreto, Sí, esta que es eso una también solución, sí, la tuvo solución. influencia en eso. Sí, es correcto. O sea, luego en los autores angloamericanos ya clásicos del siglo XIX en los del siglo XIX no tanto, en los clásicos no tanto, pero en los contemporáneos, en los del siglo XX, eh, hay propuestas, y de hecho la jurisprudencia angloamericana adoptó estos criterios de la ley más adecuada, ¿no? La ley más apropiada, la proper law, lo que ellos le llaman la proper law, que es un concepto muy parecido al de la ley más fuerte y útil de Aldrico, ¿no? O sea, es verdad que eso se proyectó también en el sistema angloamericano y de hecho, esta convención que yo les mencioné, la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, es una convención en la que se ve mucho de la influencia angloamericana, ¿no? En nuestro sistema interamericano se ve allí la influencia de los autores americanos, ¿no? De norteamericanos. Santiago. Sí, yo quería hacer un comentario de otro autor que trae un interesante aporte, que es el principio de voluntad que trae Dumoulin, puede ser, no sé cómo se Ah, pronuncia, Dumoulin, sí. Sí, Dumoulin, sí, se llama, porque es un autor francés, se pronuncia Dumoulin. ahí está. Eh, a Ese autor, Dumoulin yo le voy a pedir que guarde la intervención para dentro de un ratito, que porque para llegar a Dumoulin necesitamos pasar por otras cosas sí, sí, antes, porque se adelanta bastante. porque Dumoulin ya implica un avance mucho más importante, ¿no? Así que le Perfecto. pido que guarde la intervención para dentro de un ratito y conversamos ahí más profundamente sobre Dumoulin, ¿sí? Gabriela. Yo lo que quería agregar solamente era que a mí me parece que esto que habla Aldricus, de aplicar el derecho más útil o más fuerte o el que tenga más vínculos con el caso, puede ser que lo hubiera recogido Uruguay a esa idea. En el ejemplo que usted nos dio el otro día de las personas que se querían divorciar y habían sido abandonadas, que Uruguay aplicaba su derecho eh, buscando la solución de que tuviera más vínculo con Uruguay, podría ser. Bueno, a ver, yo le voy a hacer este comentario. Está interesante su reflexión. Em, Cuando las normas em, eligen un derecho aplicable, cuando las normas seleccionan como este es el derecho aplicable, esa elección de la ley aplicable o del juez competente refleja un mayor vínculo de esa relación con ese Estado. A ver si me explico. Cuando, cuando una norma de derecho positivo dice que la capacidad se rige por la ley del domicilio, es porque el legislador entendió que los vínculos personales o las cuestiones que tienen que ver con las personas tienen mayor vínculo con el estado del domicilio que con otro estado. Esta es una idea que, a la que fue, que fue una idea muy central en este autor que yo ya les mencioné, que lo vamos a estudiar seguramente en la próxima, que fue Savigny. Porque Savigny también habló de que a la relación jurídica había que darle un derecho único y adecuado. Entonces, este es el concepto, o sea, este concepto del derecho más adecuado es un concepto que lo vamos a ver que está todo el tiempo sobrevolando en el derecho internacional privado. Lo que ocurre
es que, eh, a ver, estoy tratando estoy tratando de responder a su pregunta y al mismo tiempo de no confundir, porque, eh, o sea, cuando las normas establecen un derecho aplicable, como le digo, la capacidad, esto del divorcio, ¿no? La ley del domicilio del actor o la del domicilio del demandado. El legislador está eligiendo la ley que considera más adecuada para regular ese caso. Ahora, este concepto de aldricus o aldrico, que luego, como decía la compañera, se observa en el sistema angloamericano, es un concepto que no necesariamente se plasma en una norma. A ver si me explico. En el sistema angloamericano, por ejemplo, eh, en algunos autores angloamericanos contemporáneos, lo que dicen es que, por ejemplo, al contrato hay que darle la ley más, lo que ellos llaman la proper law of the contract, o sea, la ley más apropiada para el contrato. Pero ellos no dicen cuál es la ley más apropiada para el contrato. Dicen eso. Como lo dice esta convención, ¿vio? La convención que yo recién mencioné de contratación. Dice, hay que aplicarle al contrato la ley del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. Pero no nos dice concretamente, como en el caso de que la capacidad se rige por la ley del domicilio o el divorcio se rige por la ley del domicilio del actor, no nos da certezas. Nos deja abierta la puerta a que seamos nosotros los que determinemos cuál es la ley más adecuada. Entonces, ese es el concepto de Aldrico, ¿no? Yo no le digo por adelantado cuál es la ley más adecuada para resolver esta relación. Estoy diciendo que al caso no le voy a aplicar necesariamente la ley del juez, sino la ley que sea más adecuada a ese caso, a cada caso concreto. Y habrá que ver en cada caso concreto cuál es la ley más adecuada, cuál es la ley más fuerte y útil para cada caso. Yo no sé, capaz que la enredé o los enredé a todos. Las normas que nosotros tenemos, en general, nos dicen por adelantado cuál es la ley más adecuada. O sea, me dicen que para el divorcio la ley más adecuada es la del domicilio conyugal. Y si no hay domicilio conyugal, es la ley del domicilio del actor o la del domicilio del demandado a elección del actor. Me dicen que para la capacidad, la ley más adecuada es siempre la ley del domicilio de la persona. Esas soluciones tienen como trasfondo que esas leyes son las más adecuadas, son las que están en mejores condiciones de resolver esos problemas. Pero lo que propone Aldrico y lo que propone el sistema angloamericano es otra cosa, o sea, es que en cada caso concreto, el que tiene que decidir, el juez, el aplicador del derecho, determine él, analizando cuáles son las circunstancias del caso, cuál es la ley más adecuada. No hay una ley predeterminada que sea la más adecuada. Claro, no, yo eso lo entendí, profesora, no, tal vez no ubiqué bien el ejemplo. Yo me refería, ¿se acuerda que tratamos un tema que eh, el divorcio se iba a llevar a cabo por Sí, el domicilio conyugal y en su defecto por el del marido o del sí, esposo? sí, 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 Entonces, lo tengo claro. que fueran abandonadas, decían, ¿cómo solucionábamos? La persona no se puede divorciar. Sí, Entonces, se había encontrado sí, en primera instancia de poder eh, decir Uruguay, bueno, no, voy a poder aplicar la ley uruguaya siempre y cuando exista vínculo suficiente con el sí, Uruguay.
Era una Bueno, sí, solución. tiene razón, sí, porque por ejemplo, cuando los jueces uruguayos, como mencionamos, dijeron, bueno, nosotros, si la mujer vive en el Uruguay, vamos a asumir jurisdicción y vamos a aplicar el derecho uruguayo que prevé la posibilidad de disolver el vínculo, porque la mujer, porque hay una de las partes que vive acá, en realidad sí de esa manera estaban yendo por el lado de encontrar el mayor vínculo con ese caso, o de buscar el vínculo con ese caso que tenía el Uruguay, por lo menos. Sí, sí, por ese lado sí lo podemos llevar. Cuando no hay una posibilidad de resolver, sí, sí. Sí, o el ejemplo, también el ejemplo que habíamos puesto en la clase pasada del caso de las medidas de urgencia, por ejemplo, para los menores, que no sé si se acuerdan, que decíamos, bueno, el menor vive acá con sus abuelos, póngale, y los padres viven en Europa, ¿no? Y hay que tomar una medida de urgencia eh, que tendría, o sea, que si fuéramos a guiarnos por lo que dice la ley estrictamente, la ley aplicable sería la ley del Estado europeo donde están los padres. Pero en definitiva, la medida de urgencia eh, se toma de acuerdo con la ley del Estado en donde está el menor efectivamente, porque es la ley del Estado con el que tiene vínculos más, o sea, la ley y el juez que están en mejores condiciones de resolver sobre ese menor, ¿no? Soledad. Profe, sí, yo iba a decir que también el artículo 6 de la Convención, para no decirla mal, Interamericana sobre obligaciones alimentarias, que en ese caso, como usted hablaba, lo que hace es como dar a elegir de alguna manera cuál es el derecho más favorable en este caso para el acreedor de alimentos, que sería el menor. Sí, sí, ese es un concepto este, que la convención tomó de los angloamericanos, ¿no? Que sí, efectivamente, luego lo vamos a ver porque tiene algunas complejidades más, pero sí, tal vez ahí o sea, sí, es un buen ejemplo de ley más fuerte y útil, porque es la ley que sirve más o que protege más a la parte más débil en ese vínculo. Sí, podríamos verlo como un ejemplo. Sí, perdón, porque lo había visto acá Sí. escrito, pero no había hecho referencia a ese artículo. Bueno, bien. Entonces, salteándonos un montón de autores, vamos a ir a Balduino o Balduini, que ustedes ya mencionaron más de una vez. Balduini ya es como una etapa como posterior, es un posglosador, ¿no? O sea, ya es una etapa como un poquito más avanzada de los estatutarios, pero es un estatutario italiano también. Y Balduini lo que hace es, ustedes vieron que Azón hablaba de la Lex Fori, o sea, que hablaba del juez, ¿no? La ley del juez. Eh, y, o sea, como que estos autores se plantearon qué pasaba cuando un caso llegaba cuando había una contienda y un juez tenía que resolver, ¿no? Entonces, también Balduini se plantea el caso de un asunto, de un caso que llega a un juicio, a un proceso, donde hay un proceso donde se debe dirimir, resolver un caso que no se limita a las fronteras de la ciudad, ¿sí? del juez. Entonces, Balduini, que avanza todavía un poco más, lo que hace es distinguir aquellos aspectos del proceso que son estrictamente formales, todo lo que hace al orden del proceso, a las formalidades del proceso, de aquellos aspectos que hacen al fondo de la cuestión.
o sea, aquello que el juez tiene que resolver, ¿no? Sí, Daniela. Sí, no, aportar ahí nada más que usted hablaba de los dos elementos, destaca los elementos ordenatorios, que serían aquellos procesales, de los elementos decisorios o de fondo, que le determina, ¿verdad? De dónde va a estar la cuestión, la resolución de la cuestión. Claro. Soledad, Balduini en realidad no habló tanto de la autonomía de la voluntad. Hubo otro autor italiano que, si no me falla la memoria, creo que era Guillermo de Cum, que hablaba sobre, o sea, que se planteaba, o sea, como que sembró un poco las bases de la autonomía de lo que luego va a ser la autonomía de la voluntad, Sí, pero ¿no? eso yo lo puse hoy cuando estábamos hablando esto Ah, no, de Aldrico, no, en realidad cuando empezamos a hablar del tema que yo le había puesto del tema de perdón, alimentos, pero no, fue perdón, antes, perdón, fue antes. perdón, disculpe, no los voy a entreverar. Rubens, Sí, buen día. No, por buen día. referencia al tema de Balduini, él distinguía, a ver si estamos por ese lado, las cuestiones procesales que estaban vinculadas a la regulación por la ley Fori o la ley del juez, de las sustanciales o las de fondo, que no necesariamente están aplicándose la ley del foro, puede ser otra, ¿verdad? Claro. Y nomás, claro, entre los plazos o el funcionamiento, el diligenciamiento de los distintos actos procesales, por un lado, de la sustancia del otro. Yo creo que es un gran paso también que se da en cuanto a esto, ¿no? La ley Fori, por un lado, en términos procesales, y la ley del acto a los efectos de los temas sustanciales, ¿no? O de fondo, o decisorios. Y también interesante que hay mucha influencia también en los tratados, ¿no? Que firmó en el caso de Uruguay y demás. Que eso también genera un aporte o hasta en el CGP, sí, inclusive en algunos de los artículos muy interesante que también influye actualmente, ¿no? Algunas opiniones acerca de Balduini. Sí, por eso lo mencionamos ahora a Balduini, ¿no? O sea, Mm. porque lo que dijo Balduini no quedó en aquella época ya perdido, sino que siguió, o sea, tuvo una enorme influencia y está vigente en la actualidad, ¿no? Mm. Sí, Santiago. Sí, como dice el compañero, esto tiene influencia directa en nuestro derecho positivo porque el 525.1 recoge justamente este elemento ordenatorio que dice el autor, ¿no? Exacto. Sí, sí. Ángela. Sí, buenos días para todos. Solo quería Ujú. comentar de Balduino, como que él introdujo la idea de extraterritorialidad de todo lo que son los estatutos personales y además también como que hizo, como que fue un poco pionero en el tema de analizar la validez de los actos según el lugar, si no entendí mal. Como que analizarlos desde otra perspectiva que hasta ese momento como que no se estaba pensando en eso. Sí, en realidad ya de extraterritorialidad ya podemos empezar aunque no lo hubiera planteado en esos términos, pero ya podemos empezar a verlo, esto, la extraterritorialidad en Aldrico, ¿no? Porque en la medida de que se puede aplicar la ley más fuerte y útil, que no sea la ley del juez, em, ya esto eventualmente quiere decir que puedo estar aplicando la ley de otra ciudad y eso implica extraterritorialidad, ¿no? Lo que pasa es que en Balduini observamos como una primera sistematización, una primera distinción entre aspectos, o sea, en que cuando el juez recibe o cuando el juez tiene que resolver sobre una determinada cuestión, no es todo lo mismo, ¿no? Lo que toma el juez. O sea, no todo lo que el juez tiene que resolver o tiene que aplicar es lo mismo. Entonces, por eso la propuesta de Balduini es decir, bueno, cuando el juez tiene que resolver un caso que trasciende fronteras, eh, ojo que
no es que no es que todo el caso esté afectado por esta, o que todo lo que el juez tiene que abordar esté afectado por este problema de que el caso que debe resolver trasciende fronteras. Entonces, por eso es que él distingue los aspectos formales del proceso, lo que él llama los elementos ordenatorios del proceso, de los aspectos sustantivos, de fondo, aquello sobre lo que el juez tiene que resolver, efectivamente, que son los elementos decisorios, o sea, los que hacen a la decisión de fondo, ¿no? Y entonces, ahí Balduini aplica una distinción que tiene que ver o que se proyecta a la ley aplicable, ¿no? A cuáles son los estatutos que va a aplicar. Entonces él dice, bueno, el juez, frente a una situación de estas características, cuando tiene que resolver, va a aplicar a las cuestiones formales del proceso, va a aplicarle sus propios estatutos, o sea, sus propias normas procesales o formales del proceso. Los plazos que va a tener en cuenta para decidir, para presentar prueba, para el desarrollo del proceso, van a ser los que prescriba sus leyes, las leyes de su ciudad, ¿no? Ahora, para resolver sobre el fondo de la cuestión, el juez va a tener que aplicar la ley que corresponde aplicar al fondo de la cuestión, que él pone ahí la lex loci actus, la ley del acto, que por acá alguien preguntaba a qué se refería eso, ¿no? Creo que hace un ratito, ¿qué sería la ley del acto que dice el compañero? La ley del acto es la ley aplicable al fondo de la cuestión, la ley que corresponda aplicar para resolver el caso que puede ser un caso de tutela o un caso de un cumplimiento de un contrato o un caso de sucesión, a ese problema, a la cuestión de fondo, a la cuestión sustantiva que él tiene que resolver, le va a aplicar la ley que corresponda aplicar al fondo de la cuestión, que no necesariamente va a ser la suya. Podría ser la ley de otra ciudad, porque si es un caso que trasciende las fronteras de su ciudad, eventualmente la ley aplicable puede ser la ley de otra ciudad. ¿Sí? Entonces, a los aspectos formales u ordenatorios a los que menciona Balduini, necesariamente hay que aplicarle la Lex Fori. Siempre se le aplica la Lex Fori. A los elementos decisorios hay que aplicarle la ley que corresponda al problema que hay que resolver, al problema de fondo. Esto tal vez lo entiendan mejor con algún ejemplo que lo vamos a tratar de hacer con el derecho positivo actual, que recoge esta propuesta de Balduini. Les voy a pedir que ustedes vayan a los tratados de derecho procesal de Montevideo, Tratado de Derecho Procesal de Montevideo de 1889 y o de 1940, porque la solución es la misma en ambos. Si ustedes tienen el libro de Lorenzo, están al final, los tratados de derecho procesal de Montevideo. Y si no, por supuesto, los pueden googlear. Del 89, mano. Bueno, muy bien. Vamos al artículo
1. Los juicios y sus incidencias, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán con arreglo a la Ley de Procedimientos de la Nación en cuyo territorio se promuevan. Bueno, y si van al artículo 1 del Tratado de Montevideo de 1940, dice exactamente lo mismo. Lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Martín. Y les voy a pedir que miren el Código General del Proceso, ¿sí? El artículo 525.1 del Código General del Proceso. Leo, Sí, el 525.1 dice, los procesos y sus incidentes, cualquiera sea su naturaleza, se sujetarán a las leyes procesales de la República. bueno, ¿es igual o no o sea, similar, ¿no? Porque obviamente esta Claro. es una norma nacional, pero ¿qué les parece con respecto a los tratados? ¿Hay alguna diferencia? No, estaría hablando del aspecto de los elementos así O sea, ordenatorio, dice ¿verdad? lo mismo, los procesos y sus incidentes, ¿no? Se rigen por las leyes procesales de la República, Claro, en la parte ¿no? formal se Es lo regularán por la... mismo. Es lo mismo, la Lo mismo. solución es la misma, adaptada a una norma nacional, ¿no? Las otras son normas multilaterales, son tratados los otros, ¿no? Pero este dice que los procesos y sus incidentes, cualquiera sea su naturaleza, se sujetarán a las leyes procesales de la República. Bueno, ¿a qué están haciendo referencia los tratados y el Código General del Proceso en estos artículos? A que Si todo lo lo que pensamos, atañe, si lo pensamos en términos de Balduini, Justamente el elemento ordenatorio. a los elementos ordenatorios, ¿no? ¿Y qué solución consagran? Lo ¿Cuál que es está la a lo ley procesal, aplicable? discrecional. La ley del foro. Discrecional. La ley del La, foro, la ley del la lugar, lex del fori, juez. ¿verdad? O Claro. sea, el derecho procesal interno del juez, ¿no? O sea que seguimos a Balduini. Luego, el artículo 2 de los dos tratados dice: las pruebas se admitirán y apreciarán según la ley a que esté sujeto el acto jurídico en materia del proceso. Ahora vamos a explicar un poco eso. Si ustedes miran el artículo 2 del Tratado del 40, dice lo mismo. Y si van al 525.2 del Código General del Proceso, Las también pruebas, dice: las Es pruebas se igual. admitirán y valorarán según la ley a que esté sujeta la relación jurídica objeto del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Hay aspectos de la prueba, ¿no?, que evidentemente tienen que ver con lo estrictamente procesal, ¿no? El plazo para presentar la prueba, ¿sí? Es un problema de carácter procesal. Y por lo tanto, el plazo para presentar la prueba se va a regir por la La ley ley del juez. interna, el derecho procesal del juez. Pero hay aspectos de la prueba, como estos que regula el artículo 2, que son la admisibilidad de la prueba y la apreciación de la prueba, la valoración de la prueba, que son cuestiones, o sea, qué tipo de pruebas se admiten y cómo se evalúan esas pruebas. Estos son aspectos que el legislador entiende que están íntimamente asociados con el fondo de la cuestión, que no son
aspectos formales del proceso, meramente Tiene que ver, formales del proceso, porque perdón, inciden en la solución sobre el fondo de la cuestión. Y vean ustedes cuál es la ley que le aplica el tratado a este aspecto de la prueba. ¿Cuál es la ley que le aplica? asociados al acto, La del acto. La ley a que está sujeto el acto jurídico al acto. materia del juicio, ¿no? O sea, la ley aplicable al fondo de la cuestión. Por lo tanto, los tratados de Montevideo de Derecho Procesal y el Código General del Proceso uruguayo siguen o no siguen a Balduini. Sí, Sí. sigue, sí, sí. Sí, sí. Siguen a Balduini. ¿Esto qué quiere decir? Cuando, supónganse ustedes, em, se, supónganse ustedes que en el Uruguay se tramita un juicio de responsabilidad civil por un accidente de tránsito. ¿Ah? Ustedes van a ver más adelante que hay un protocolo en el ámbito del Mercosur que dice que si todas las personas involucradas en el accidente de tránsito tienen su domicilio en el mismo estado, o sea, todos los que participaron en el accidente viven en el mismo estado, la ley aplicable es la ley de ese estado, donde todos tienen domicilio en común. Pero evidentemente, para que haya un caso internacional, tiene que pasar algo ahí, ¿no? Entonces, para que haya un caso internacional en un accidente de tránsito, lo que tiene que pasar, y vamos a poner este caso, es que ocurre un accidente de tránsito en el Uruguay protagonizado por dos personas que viven en la República Argentina. ¿Ah? Entonces, según el protocolo vigente entre los estados entre los estados involucrados, la ley aplicable a este caso sería la ley argentina, porque es la ley del domicilio común. ¿Ah? Por ahora créanme esto que les estoy diciendo. ¿Ah? La ley aplicable es la ley argentina, pero este protocolo dice que el actor puede presentar puede iniciar la acción ante su propio domicilio, ante el domicilio del demandado o ante los jueces del lugar donde ocurrió el hecho. ¿Ah? Entonces, supónganse ustedes que Hay un ejemplo, profesora. el que inicia la acción sabe que el demandado tiene muchos bienes en el Uruguay, aunque vive en la Argentina, pero tiene muchos bienes en el Uruguay. Entonces después, para ejecutar la condena, en caso de que haya una condena, va a ser más fácil si tiene una sentencia dictada en el Uruguay. Entonces inicia la acción en el Uruguay. Ese juez uruguayo, que asume jurisdicción, porque el protocolo le dice que puede asumir jurisdicción, ¿qué ley va a aplicar en ese caso? Argentina, ¿A qué le va a aplicar la ley argentina? a lo sustancial. A los elementos decisorios, o sea, a la decisión, al fondo de la cuestión, le tiene que aplicar la ley argentina, porque eso es lo que dice el protocolo. Ahora, ese proceso que se sigue en el Uruguay, en cuanto al plazo para comparecer el demandado, en cuanto al plazo para presentar la prueba, a los plazos procesales, por ejemplo.
¿por qué ley se va a regir? Se va a regir por la La ley ley nacional. uruguaya. O sea, ese juez va a aplicar a los aspectos formales de ese proceso que se lleva a cabo en el Uruguay el Código General del Proceso. No va a aplicar el Código General del Proceso argentino. ¿Está claro? ¿Y esto por qué? Esto en virtud de que el juez, en este caso que nos vincula con Argentina, va a aplicar la Lex Fori o el Código General del Proceso a los aspectos procesales. Y ¿Cuál en es el base fundamento? a los tratados, en este caso el último es el del 1940, ¿o no? Claro, en este Y al caso, CGP también. bueno, cuidado, porque nuevamente, para contestar, nosotros tenemos que ver con quién estamos vinculados con ese país, ¿no? Perdón, ¿cuál es el texto que nos vincula con ese país? Con Argentina, lo que nos vincula en esta materia es, o sea, en esto de los elementos ordenatorios y decisorios, es el Tratado de Derecho Procesal Internacional con Argentina, Del 40, Del del 40. 40. El 40 de 1940. Montevideo. ¿Está? Entonces, el juez, en virtud del protocolo de San Luis sobre accidente de tránsito, al fondo de la cuestión le va a tener que aplicar la ley argentina, porque ambas partes involucradas en ese accidente tenían su domicilio en Argentina. Y el protocolo dice que la ley aplicable es la ley del domicilio común de las partes. ¿Ah? Aplica derecho extranjero al fondo de la cuestión y aplica a los aspectos procesales en virtud del Tratado del 40 de Derecho Procesal Internacional, el Código General del Proceso Uruguayo. Pero para evaluar la prueba, para ver qué tipo de prueba se puede admitir y para valorar esa prueba, ¿qué ley va a aplicar? La Argentina, La Argentina. ¿Por qué? porque yo pienso que tiene incidencia incluso en la decisión. Eso ya no Claro, sería un aspecto tan procesal. pero hay Y un lo dice el fundamento artículo 2, jurídico que el es El artículo artículo 2 2. del El artículo tratado. 2. Del- Es el artículo 2 del Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1940 que nos vincula con Argentina. ¿Les queda claro eso? Carlos, perdón, hace rato que está No, tu yo mano quería levantada. decir un ejemplo que sucedió en el verano del 2024 en Uruguay, que 3 turistas argentinas tuvieron un accidente y murieron, Ajá. y se hizo ese tipo de proceso que estamos hablando. Un ejemplo muy, muy famoso. Sí, lamentablemente, esto de los accidentes de tránsito de argentinos en Uruguay es muy frecuente. Bruno, Entonces, a ver, permítame, a ver si puedo yo redondear para mí nomás, no pretendo sí, redondear lo que dice usted. Entonces, yo en ese caso, como decía el compañero Carlos, yo tengo acá esta gente que tuvo el accidente, que esto que lo otro, sobrevive una de las partes, la parte penal se rigió por las normas uruguayas, el tipo va a cumplir su condena en Uruguay. La parte civil, entonces, por responsabilidad de esta contractual, se va a ventilar en Argentina de acuerdo a las normas del Código General del Proceso Uruguayo. no. Entonces, ¿me entendí cualquier cosa? No. Em, a ver, para los aspectos civiles me tengo que preguntar, ¿no? Para un caso como este, un accidente de tránsito que involucra a personas, todas ellas domiciliadas en la Argentina, siendo que el accidente ocurrió en el Uruguay. ¿Tengo tratado o no tengo tratado? La pregunta de siempre. La respuesta es sí, Y lo hay un tengo. tratado, es el protocolo de San Luis sobre responsabilidad civil por accidente de tránsito, que rige en el ámbito del Mercosur. Ese protocolo dice que la acción, o sea, el juez competente,
para entender en estos casos, puede ser a elección del actor, el del domicilio del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar donde ocurrió el accidente. Hay esas tres opciones. Supongamos que el actor elige iniciar el juicio en Uruguay, ¿sí? Que es el lugar donde ocurrió el accidente. ¿Qué ley va a aplicar ese juez? El mismo protocolo dice que cuando las partes involucradas en un accidente de tránsito, o sea, todas las personas afectadas por ese accidente de tránsito, tienen el mismo domicilio, y por supuesto, para que el caso sea internacional, es distinto del lugar donde ocurrió el accidente, hay que aplicar la ley de ese domicilio común. Entonces, la ley aplicable a la responsabilidad civil por el accidente de tránsito es la ley, en este ejemplo, la ley argentina, porque es la ley del domicilio común de todos los afectados por el accidente. Entonces, ahora nos planteamos, bueno, el juez a los problemas de la responsabilidad civil, que además en el protocolo dice todos los aspectos que regula, ¿no? O sea, todo lo que implica la responsabilidad civil, le va a aplicar el derecho argentino. Le va a aplicar un derecho que no es el derecho uruguayo, porque se lo manda el tratado. Ahora, ese proceso, ¿por qué ley se va a regir? El fondo de la cuestión se va a regir, o sea, el juez tiene que resolver en base a las leyes argentinas, ¿sí? Sobre la responsabilidad. Pero el proceso en sí mismo, ¿por qué ley se va a regir? Este es un problema de carácter procesal. En materia procesal, ¿tengo un tratado con la República Argentina? Sí, tengo un tratado con la República Argentina. Es el Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1940. ¿Qué me dice ese tratado? Ese tratado me dice en el artículo 1 que el proceso, los juicios y sus incidencias se tramitarán, pues, se tramitarán con arreglo a la ley de procedimiento del Estado en donde se promuevan. Por lo tanto, todos los aspectos estrictamente formales de este proceso, más allá de que al fondo de la cuestión le aplique la ley argentina, los aspectos estrictamente formales de ese proceso se van a regular por la ley uruguaya, por el Código General del Proceso uruguayo. Todo lo que tiene que ver con los aspectos estrictamente procesales y formales. Cuando me planteo el problema de la admisión, de qué tipo de pruebas se van a admitir en este proceso, lo que me dice ese mismo tratado en el artículo segundo es que las pruebas se admitirán y apreciarán según la ley a que esté sujeto el acto jurídico materia del proceso. Y en este caso, ¿cuál es la ley a la que está sujeta la ley a la que está sujeta la materia objeto del proceso? La ley argentina. La ley argentina, que es la ley que regula a la responsabilidad. Entonces, la admisión, o sea, la determinación de qué tipo de pruebas vamos a admitir en ese proceso, se va a regir por la ley argentina. ¿Le quedó claro, Bruno? A ver, Sí, Ana, capaz que Ana, voy a profundizar en la lectura igual, pero sí.
Ana, a ver, dale nomás. Buenas, ¿qué tal? No, yo creo que acá lo importante es como diferenciar, tener bien claro cuáles son los aspectos procesales y cuáles son los aspectos sustanciales en un proceso. A ver, por ejemplo, si yo les digo, si nos llega una demanda y sabemos que ese proceso judicial, ¿tá?, se está tramitando en Argentina. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para contestar esa demanda? Por ejemplo, si fuera una demanda de un proceso, que acá sería un proceso ordinario, ¿cuánto tiempo tenemos para contestar esa demanda cuando el proceso se tramita en Argentina? Tenemos que ir a ¿Cómo? ver, tenemos que ver el derecho procesal argentino. Ahí va. Ahí tenemos que ver el CGP argentino, en lo que sería el homólogo, no sé cómo se llama, las normas procesales argentinas, para ver si tenemos 30 días, 10 días o qué plazo tenemos y cómo se cuenta ese plazo. Esa es una cuestión procesal y eso nos va a decir la ley del lugar donde se está tramitando el juicio, ¿tá? Porque es una cuestión estrictamente procesal. Distinto es que, por ejemplo, nos preguntemos, vamos a suponer un accidente de tránsito y digamos, ¿esto está prescripto o no está prescripto? ¿Yo puedo poner acá la excepción de prescripción o no? Esa pregunta, ¿quién nos va a resolver sobre el plazo de prescripción en un proceso? ¿Esa es una cuestión de fondo o procesal? Procesal. Procesal. En La nuestro prescripción derecho, es de fondo. la prescripción, digo, para poder distinguir qué es lo procesal y qué no, ¿está en el CGP? Las prescripciones de las acciones civiles, ¿dónde están? Código Está en el civil. Código Civil. Ven que ni siquiera está en el CGP, porque no son cuestiones procesales. O sea, es una cuestión de plazo, ¿da?, de plazo para interponer la prescripción, pero es una cuestión de fondo del asunto. No es una cuestión procesal. Procesal, podríamos, en términos sencillos, me escucha un procesalista, me mata, pero digo, para nosotros entenderlo, bueno, lo que está en el CGP, todo lo que está regulado en el CGP uruguayo es una cuestión procesal, sin duda, porque regula las cuestiones estrictamente procesales. Ahora, puede haber cuestiones de plazo, por ejemplo, la prescripción, que son cuestiones de fondo. Entonces, nosotros en cada proceso, en cada caso, tenemos que ver si la cuestión a resolver es una cuestión del proceso o es una cuestión de fondo. Y ahí nos podemos preguntar con la prueba. Bueno, la prueba, lo podríamos razonar de la misma manera. La admisibilidad o no de la prueba es una cuestión, o sea, ¿qué tipo de prueba yo voy a presentar? Por ejemplo, si yo puedo presentar, no sé, una grabación sin haberle dado el conocimiento a la otra parte. En ese caso, es que nosotros en Uruguay, si fuera derecho uruguayo, es una cuestión de derecho interno, lo podríamos considerar una prueba ilícita, ¿no? Porque se obtuvo sin el consentimiento de la otra parte y la podríamos impugnar en un proceso. ¿Ese aspecto para ustedes es una cuestión procesal o de fondo del asunto? De fondo. Bueno, ven que hay cuestiones que no son tan fáciles a veces y sobre todo con la prueba, porque ahí para ver si el juez, yo entiendo que para ver si el juez acepta o no esa prueba, ¿es una cuestión que el juez la está valorando o es una cuestión de una prueba que no está admitida en el proceso? Yo no dejo que tú presentes esta prueba. Les puedo poner un ejemplo más extremo, más allá de que les puede dar con... Si yo pido que una persona declare bajo el suero de la verdad, que se la obligue a declarar bajo el suero de la verdad, o que se la obligue a una persona a practicar un ADN. Yo quiero presentar esa prueba. ¿Qué les parece? O sea, en realidad, si en el caso que estás planteando se lleva a cabo en Uruguay, pero se rige por la normativa argentina, si en Argentina esa prueba está regulada, ok, ponele que se puede presentar. Ahora, que el juez la acepte o no, eso ya es otra cosa diferente, pero la posibilidad de presentarla tenés que se acepte o no, eso no tenés manera de controlarlo. Pero en realidad la admisibilidad de la prueba se va a regular siempre por la ley de fondo.
Pero ¿qué pasaría acá si ustedes están en un proceso judicial y la otra parte les pide como prueba, como medio de prueba, por ejemplo, que se le aplique una declaración de parte y que a la persona se le aplique el suelo de la verdad? ¿Qué harían ustedes si fuera un proceso uruguayo? No me digan nada porque me muero. Pobre su cliente. No, yo me opongo a esa prueba. Me No, me opongo a esa parece prueba. ¿Cómo inadmisible. no, claro, no, Claro, ya me sí. choca que alguien es una prueba totalmente ilícita, no le puedo Y permitir que el como que es juez. coercitiva también y violaría en parte derechos fundamentales que nuestro derecho consagra. Por Ahí eso va, todo tendríamos que eso en el oponernos. derecho interno. Ahora, ¿qué cambiaría, por ejemplo, si este proceso se estuviera tramitando en Argentina? Porque ahí lo que tenemos que ver es si este asunto, por qué ley se regula. Si se regula por la ley uruguaya o se regula por la ley argentina. Si se regulara por la ley uruguaya, estamos hablando de la admisibilidad de la prueba, si se puede admitir o no ese tipo de prueba. Eso es a lo que refiere la admisibilidad de la prueba. ¿Se entiende? O sea, una cosa es una prueba que yo la pueda admitir o no, otra cosa después es cómo se valora esa prueba. Eso es otro aspecto respecto de la prueba en un proceso. Entonces, si yo puedo proponer o no un medio de prueba, va a depender de qué ley, según lo que le dijo la profesora. A ver si lo podemos razonar. Lo Por acabamos de el decir. fondo del asunto. Y entonces, ¿de qué va a depender si se admite o no ese tipo de prueba? ¿De qué ley? Del derecho Si fuera Ley un argentino. caso, Extranjero. la ley material aplicable. de la ley material que se aplica en ese proceso. ¿Ah? Sin Pero para esos importar dos dónde se esté momentos de la tramitando. prueba, para la admisión y para la valoración. Todo lo demás Para, va por la otra. para la admisión, dijimos. Nosotros hablamos, la profesora habló de la admisión. Ahora, la valoración, tenemos que ver por cuál, también porque en realidad lo diferencia la norma. ¿Se entiende? Y la valoración es derecho de fondo, o sea, tiene que ver con el derecho de fondo. La valoración es derecho de fondo y tiene que ver con la ley, El tema es que el artículo, perdón, el artículo 2 dice, las pruebas se admitirán y apreciarán. O sea, Sí. habla de la admisión y de la valoración de la prueba, en un mismo artículo. Perfecto, pero puede ser que eso en otro, ahí estamos en un texto en particular, ¿no? Siempre tenemos que diferenciar estas dos cuestiones, porque quizás en otro texto se admita esa prueba, que después lo vamos a ver cuando veamos, vamos a ver todos estos temas, ¿no? Más adelante. Ahora recién estamos como con los autores. Pero bueno, me parece importante esto de que podamos desde ya diferenciar. Una cosa es si se admite un medio probatorio y otra cosa es cómo se valora. ¿Tá? Eso siempre vamos a diferenciarlo. Después vamos a ver si se rigen por la misma ley o no, dependiendo del texto positivo que tengamos adelante, de la fuente normativa que tengamos adelante. ¿Ah? Pero lo importante acá es que ustedes puedan diferenciar, y sobre todo ahora que puedan diferenciar los elementos, más que nada procesales, de los elementos sustanciales del proceso. ¿Ah? Lo procesal siempre va por la ley del lugar donde está tramitando el juicio, lo cual eso es un gran alivio para ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes son abogados uruguayos, que es lo que van a hacer, y tienen un proceso en el cual se aplique cualquier ley extranjera de cualquier país, siempre ese proceso ustedes tienen la seguridad, por ejemplo, de que si les llega una demanda y si es un proceso ordinario, ya saben que tienen 30 días para contestar. Y no tienen que andar como locos buscando un código, un CGP extranjero para saber cuánto tienen para contestar. Imagínense la locura que sería, y además para los jueces tramitar estructuras distintas, ¿no? Entonces, procesales siempre va a ser, van a ejercer en Uruguay, pero ya saben que todo lo procesal se va a regir por la ley del lugar del proceso. ¿Ah? Obviamente, si tienen un proceso que se va a tramitar en Argentina, ¿ustedes pueden tramitar un proceso en Argentina? ¿Ustedes pueden ser abogados en Argentina? No, no vayan a ejercer en Argentina. Por favor, les pido. Porque ahí estamos en problemas. Hay que ir y revalidar y todo lo demás. No, les pido por favor que no vayan. Entonces ahí ya saben que si tienen un proceso argentino van a tener que llamar a un colega argentino.
¿Cómo? Siendo escribanas menos que vamos a poder ser abogados en Argentina. Bueno, no, pero pueden revalidar, sí, pero van a tener que revalidar en Argentina y obtener el título allá en Argentina, pero siendo abogados uruguayos solo van a poder ejercer en Uruguay, ¿no? Este, bueno, nada, un poco quería como ya empezar a plantear estas cosas, que esto lo vamos a ver con más detalle después, ¿no? Esto es parte pero por ahora que tengan presente a Balduini y que cuando veamos esto, para mí Balduini es muy claro en esto y ordena bastante los temas que vamos a ver después. Bueno, Sí, disculpe. es bien importante, por eso ponemos, o sea, traemos estos ejemplos de la actualidad para que ustedes vean por qué estamos hablando de Balduini, ¿no? O sea, no estamos hablando de Balduini por amor al arte o porque nos encanta la historia y nos vamos nos gusta hurgar en el pasado, sino porque el aporte de Balduini realmente tiene total vigencia en la actualidad, ¿no? Es totalmente vigente Balduini, ¿sí? Bueno, De qué más o menos históricamente dónde lo ubico a Balduini? Perdón, porque capaz que me lo perdí esa y parte. bueno, Balduini anda por allá por el siglo XIV, XV, por No, allí, Balduini. imagínense, ¿no? O sea, es de la Edad Media Balduini y su aporte tiene una vigencia no solo en el Uruguay, ¿no? O sea, esta distinción de elementos ordenatorios y decisorios rige en el mundo, ¿no? O sea, en el derecho positivo, en el mundo. Este, bueno, muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de esto, porque si no hay preguntas, ya pasamos a la estatutaria francesa. Y concretamente, que hoy había hablado Santiago Hernández de Dumoulin, ¿no? Ahí hay dos grandes expositores en la estatutaria francesa. No quiere decir que no hubiera otros, pero digamos los que más se destacaron fueron dos autores que representaban dos realidades distintas de Francia, ¿no? Hay que también ubicar a los autores, hay que ubicarlos en su época y en su lugar, ¿no? Lo que proponen los autores, eh, lo que proponen, ahí está escrito Dumoulin, lo que proponen los autores responde a la realidad en la que ellos viven, ¿no? Y a la que ellos responden también. Entonces, Dumoulin era un abogado que ejercía como abogado en París, ¿no? En París, donde estaba la sede de la monarquía francesa en esa época. Y Dumoulin había recibido la influencia de los italianos, de los autores, de los estudiosos italianos. Entonces, Dumoulin tomó toda esta clasificación de los estatutos reales y personales, ¿sí? Eh, Era un autor que, digamos, simpatizaba o era proclive a aceptar la extraterritorialidad de los estatutos, ¿sí? Pero, más allá de esta distinción entre estatutos reales y personales, Dumoulin hizo otra clasificación de los estatutos. Sí, Santiago, perdón. No, yo quería agregar de este autor que él trae en enfatizar el principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? ¿Se Claro. escucha? Sí, Sí. sí, sí, se escucha. Esto tiene que los actos jurídicos son en realidad voluntad de las personas, ¿no? Que le dan el contenido que ellos precisan. Y eso se puede extraer expresamente digamos, del acto jurídico o tácitamente. Incluso va un paso más allá y dice, cuando no puede extraerse ni expresa ni tácitamente, el juez tiene que inferir lo que ellos, o sea, que lo que las partes hubieran elegido. Claro. Pero para llegar a esto de la autonomía de la voluntad, tenemos que pasar por una clasificación que hace Dumoulin de los estatutos, o sea, de las leyes, porque
no perdamos de vista que cuando hablamos de estatutos, hablamos de de las leyes. Él hablaba de hacía una clasificación de los estatutos en imperativos y estatutos supletivos. ¿Qué quiere decir esto? Los estatutos imperativos eran aquellos que se imponían a la voluntad de las partes, o sea, de las partes tenían que aceptar qué estatuto se aplicaba. Por ejemplo, él entendía que en materia en lo que tenía que ver con la capacidad de las personas, eh, los estatutos eran los estatutos de la ciudad de origen del individuo. Y no importaba dónde fuera, siempre esos estatutos lo acompañaban, ¿no? Le seguían a sus huesos, como decía él. Incluso también, fíjense, que él decía que a los bienes muebles también había que aplicarles el estatuto del lugar de origen de la persona, porque decía que seguían a los huesos, seguían a la persona donde esta persona iba. Eh, a los bienes, decía Dumoulin, los estatutos reales sí se rigen por la ley, o sea, regulan a los bienes que están dentro de la ciudad, solo a los bienes que están dentro de la ciudad que creó ese estatuto. Esos estatutos eran imperativos, se le imponían a la voluntad de las personas. Pero, decía Dumoulin, hay un sector de las leyes al que él llamó supletivo. Hay un espacio en el cual impera, o no debo decir impera porque puede confundir, pero eh, funciona la voluntad de las personas, la voluntad de los particulares, donde los particulares pueden elegir. Y ese, decía Dumoulin, es el ámbito, es el espacio de los actos jurídicos. Los particulares pueden elegir, decía Dumoulin, qué ley se le aplica a sus actos. Y él, como era un abogado que ejercía como abogado en París, trabajó con un ejemplo que era un ejemplo de capitulaciones matrimoniales, ¿sí? De unos cónyuges que vivían en París, pero que tenían bienes no solo en París, tenían bienes en París y tenían bienes en otros lugares, ¿no? Entonces, lo que Dumoulin decía era que esos cónyuges podían elegir la ley que se le iba a aplicar a ese régimen de bienes, a esas capitulaciones matrimoniales, eh, para los bienes que tenían en París y fuera de París. O sea, que acá estamos hablando de un ámbito donde las partes son dueñas, de la ley, del estatuto que se le aplica a esos actos jurídicos. Entonces, Dumoulin decía que las partes pueden elegir expresamente la ley por la que quieren regirse. O sea, las partes pueden decir, queremos que este acto jurídico, que estas capitulaciones, que este régimen de bienes de nuestro matrimonio se rija por la ley de tal lugar. Expresamente así lo establecen, lo pactan en esas capitulaciones matrimoniales. Bueno, todos los bienes que nosotros tenemos, los de París, los que están en, no sé, en Nantes, en cualquier otra ciudad francesa, o francesa o de fuera de Francia, se van a regir por la ley de París, por ejemplo. Porque esta es la ley que a nosotros nos gusta, es la ley que nosotros queremos que rija todos nuestros bienes matrimoniales. Eso es una forma de manifestación de la voluntad expresa
O sea, expresamente las partes dicen por qué ley quieren regir, por qué estatuto quieren regir a todos sus bienes, no importa en dónde estén. Es Queremos que ser... opuesto a la estatutaria real, ¿Cómo? Perdón. opuesto totalmente a la estatutaria real, que es donde está el bien. Claro, pero porque en realidad esto no es un problema que tenga que ver con el bien. A ver, esto voy a aclararlo ahora porque lo vamos a ver también después. Cuando nosotros hablamos del estatuto real, hablamos del bien considerado en abstracto, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos del estatuto real, hablamos, bueno, los bienes, primero, cómo se determina que algo es un bien, ¿no? O si el bien es disponible o no disponible. El bien por sí mismo, no en relación con ningún sujeto. ¿Ah? Cuando hablamos del estatuto real estamos hablando del bien como tal, fuera de todo vínculo con un sujeto. Eso se rige por la ley del lugar de situación del bien. Ahora, cuando nosotros entramos en el tema, por ejemplo, que abordó Dumoulin, que es el tema del régimen de bienes en el matrimonio, ahí ya no estamos pensando en los bienes en abstracto. Ahí estamos pensando en esos bienes en función del vínculo que tienen los sujetos con él, ¿no? O sea, los propietarios de esos bienes, los administradores de esos bienes son cónyuges. Entonces, este es otro problema, no es un problema del bien. A ver, por ejemplo, podemos tener un bien que es un bien patrimonial, un bien que ha sido declarado monumento histórico, que tiene, independientemente de quién sea su propietario, tiene determinados límites para su disposición, para lo que se puede hacer con él, ¿verdad? Para las modificaciones que se le pueden hacer a ese bien. Eso lo determina la ley del lugar de situación de ese bien, porque tiene que ver con el bien en sí, independientemente de quién sea su dueño. Si un bien es declarado monumento histórico, a ese bien, o sea, no se puede vender en cualquier condición, no se puede modificar su estructura, o sea, está sujeto a determinadas limitaciones, porque el bien en sí mismo tiene determinadas características. Y eso se rige por la ley del lugar de situación. Ahora, cuando yo estoy pensando en un bien, si es ganancial o no, si es propio, ¿eh? Ahí no estoy pensando en el bien per se. Estoy pensando en el bien en un vínculo, o sea, en el vínculo entre el sujeto y el bien. Claro, porque acá estamos hablando de la comunidad de bienes en el matrimonio, o sea, de la Exactamente. sociedad Entonces, conyugal en realidad. exactamente. Entonces, acá no estamos hablando de los bienes en sí mismos. Estamos hablando de el régimen de bienes de los cónyuges. ¿Por qué régimen se van a regir esos cónyuges? Entonces, según dice Dumoulin, una primera posibilidad es que digan, los cónyuges digan, nosotros queremos que todos los bienes que nosotros tenemos en todas partes se rijan por la ley de París, ¿sí? Estén donde estén. Lo que diga la ley de París en cuanto a los bienes, al régimen de bienes, va a ser lo que nosotros apliquemos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que maneja Dumoulin es que las partes, los cónyuges, no lo digan así expresamente. Queremos que la ley aplicable sea la de París, pero que surja tácitamente de la interpretación de los términos, de las cláusulas de ese pacto. O sea que el propio acto jurídico, si bien no dice en forma expresa, queremos que la ley aplicable sea la de París, tiene un contenido del cual se puede
que se puede interpretar como que las partes quisieron que la ley aplicable fuera la ley de París. ¿Tá? Eso es lo que se llama voluntad tácita. ¿No? No está dicho en forma expresa, si con todas las letras queremos que la ley aplicable sea la de París, pero de la lectura del acto jurídico, en este caso de las capitulaciones, se puede extraer sin dificultad que la ley aplicable, que la ley que quieren los cónyuges que se aplique es la ley de París. Y por último, dice Dumoulin, los cónyuges pueden no haber dicho nada, ¿sí? Ni expresa ni tácitamente. En ese caso, decía Dumoulin, se presume que los cónyuges quisieron someterse a la ley de París porque es la ley del domicilio del marido. Estamos viviendo en la Edad Media, ¿no? Entonces, esto, que es cuando los cónyuges no dicen nada, Dumoulin le atribuye una voluntad a los cónyuges, ¿sí? No decir nada para Dumoulin es una manifestación de voluntad y es lo que se llama la voluntad presunta, ¿no? En Dumoulin. Entonces, dice Dumoulin, si los cónyuges no dicen nada, ni expresan ni tácitamente, se presume que su voluntad fue que todos sus bienes se rigieran por la ley del domicilio del marido. Y si el domicilio del marido estaba en París, la ley aplicable es la ley de París. Para Dumoulin, todas estas manifestaciones de voluntad tienen efectos extraterritoriales, es decir, no alcanzan solamente a los bienes de París, sino que alcanzan a los bienes que los cónyuges tengan en cualquier parte. Esto se llama, en los términos actuales, se llama autonomía de la voluntad. ¿Sí? Hoy de esto seguimos hablando y se llama autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es la posibilidad de que las partes de común acuerdo elijan la ley aplicable a los actos jurídicos y también se extiende a la posibilidad de elegir el juez competente. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto de Dumoulin? Porque esto, igual que hablábamos hoy de Balduini, también se proyecta al derecho positivo actual, esto que propuso Dumoulin. Si nosotros vamos a ver hoy nuestra ley general, ustedes van a ver que los contratos están regulados a partir del artículo 44. Y miren lo que dice el artículo 45, el inciso primero del artículo 45. A ver si la tienen por ahí la ley general. Yo la tengo, la leo, profe. Sí, por favor. Dice, ley aplicable por acuerdo de partes. Los contratos internacionales pueden ser sometidos por las partes al derecho que ellos elijan. ¿Sigo? Bueno, vamos a esperar un momentito. ¿Ven ustedes cómo acá nuestra ley general, y esto es toda una novedad, porque antes el apéndice del Código Civil tenía una solución completamente diferente? El artículo 45 dice que las partes pueden elegir la ley aplicable a los contratos internacionales. ¿Sí? Luego vamos a saltar al penúltimo inciso, ¿sí? Al inciso cuarto,
Y dice, ven que dice, el acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso o desprenderse inequívocamente de las cláusulas contractuales consideradas en su conjunto. ¿Tiene esto algo que ver con lo que hablamos recién de Dumoulin? Sí, de ese aspecto que se podía desprender expresamente del acto jurídico o tácitamente. Exacto. Exactamente. O sea, las partes pueden decir, queremos que este contrato se rija por la ley, no sé, japonesa. O, sin decir esto de esta manera, las partes pueden decir, pueden establecer cláusulas contractuales de las cuales se desprenda, ¿sí? De las cuales podamos deducir que la voluntad de ese contrato fue que la ley aplicable fuera la ley japonesa. Puede no decirlo en forma expresa, pero sí desprenderse inequívocamente de las cláusulas contractuales. ¿Sí? Ahora bien, fíjense ustedes, vamos a saltar de este artículo 45 al artículo 48. ¿Cómo empieza ese artículo 48? Dice, en defecto de elección del derecho aplicable de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la presente ley, o si tal elección resultara inválida o ineficaz, los contratos internacionales se rigen en cuanto a su existencia, validez total o parcial, interpretación, efectos, modos de extinción de las obligaciones y, en suma, todo lo relativo a cualquier aspecto de los mismos por la ley del lugar de su cumplimiento, el que se interpretará conforme a los siguientes criterios. Y ahí Nos detalle. quedamos ahí. Ahí nos quedamos. Vean ustedes lo que pasa cuando las partes no eligen. La ley general, y esta es la posición en general a nivel internacional, ¿no? Cuando las partes no eligen, no hay voluntad presunta. Si las partes no eligen ni expresa ni tácitamente, entonces es el legislador el que dice, la ley aplicable es, en este caso, la ley del lugar del cumplimiento del contrato. O sea, no hay reconocimiento, no se considera a la voluntad presunta de la que hablaba Dumoulin como una voluntad. La autonomía de la voluntad se puede manifestar de modo expreso o tácito. Punto. Y se le reconocen efectos. Pero si no hay manifestación ni expresa ni tácita de la voluntad, entonces es el legislador el que dice, la ley aplicable es la ley del lugar de cumplimiento. No se le atribuye a las partes que quisieron, al no decir nada, quisieron que la ley aplicable fuera la ley del lugar de cumplimiento. ¿Sí? O sea, no se reconoce cuando no hay una manifestación de voluntad ni expresa ni tácita, no se reconoce que haya voluntad, ¿no? Es el legislador el que dice cuál es la ley aplicable. En esto hay casi unanimidad en la actualidad, ¿no? O sea, la voluntad presunta no es una manifestación de voluntad, ¿no? No es una manifestación de voluntad. Em, esto que estamos diciendo, ya se lo criticó en su propia época a Dumoulin, otro autor francés que les voy a escribir acá porque es más complicado el nombre, que se llamó d'Argentré, ahí va, d'Argentré, que era otro estatutario que en realidad era muy territorialista, eh, porque era un representante de los señores feudales.
¿no? O sea, él trabajaba en la zona de la Normandía francesa y allí los señores feudales tenían mucho poder, ¿no? Y ustedes saben que el poder de los señores feudales estaba basado en el poder de la tierra, de tener tierras. Entonces, bueno, D'Argentré se partía de esto y por eso era un territorialista. Él decía, todos los estatutos son reales, o sea, todos los estatutos tienen efecto territorial, ¿no? Em, pero reconocía el valor de la autonomía de la voluntad, expresa y tácita. No reconocía valor a la voluntad presunta, tal como hacemos nosotros hoy en día. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque ya quiero cumplir y son y 53. Quiero cumplir con lo que les dije. ¿Alguna pregunta? Profesora, cuando usted Sí. dijo que en la escuela estatutaria francesa íbamos a trabajar principalmente con dos grandes autores, uno Sí. sería Dumoulin y el otro D'Argentré. El otro es D'Argentré, que fue el que se le opuso, digamos, ¿no? D'Argentré sobre todo tuvo mucha influencia en la estatutaria holandesa, que vamos a ver en la próxima, y luego lo que se proyectó en el sistema angloamericano, ¿no? Bueno, entonces, en la próxima vamos a ver a la estatutaria flamenco holandesa, en particular vamos a hablar de Huber y luego vamos a hablar de Savigny. ¿Tá? En la otra clase hablaremos del sistema angloamericano. ¿Tá? Bueno, ¿De gracias, acuerdo? Muchas gracias, Bueno, profesora. nos estamos viendo entonces en Muchas la gracias. próxima. Gracias, Que profesora. pasen muy bien. Hasta mañana. Chao, Chao, chao. gracias.